está. Buenos días, días buenos. ¿Qué tal? Buen día. Ahora sí, buen día. Ahora está. Bueno, desaparecí de un lado, pero voy a aparecer en otro. ¡Sarán! Ahí está. Desaparecí de un lado y apareció en otro. Voy a prender una luz porque no veo nada. Ahí veo mejor. Ahí nos vemos las caras mejor. Bueno, vamos con lo nuestro. A ver. Bueno, la última charla estábamos hablando de reproductor femenino y masculino. No sé cuál de los dos estábamos hablando, pero lo estábamos hablando. Y está. Bueno. Me apareció un mensaje, no sé de qué. Bueno. Bueno, entonces, vamos a compartir. A ver, está abierto. No. Un segundito. Bueno, perfecto. Recibido mensaje. Bueno. Entonces, espero que busco lo que estaba buscando y compartimos. Yo no me acuerdo, habíamos visto masculino, femenino. Masculino habíamos visto. No recuerdo bien dónde habíamos terminado. ¿Qué es lo último que conversamos? Yo lo último que tengo anotado dice, el ovocito tiene una corona radiada y una membrana. Listo, estábamos hablando listo, de femenino. Listo. Entonces, para ver qué habría, qué power habría. Estaba en eso. Ahí está. Ahora sí. El punto femenino, abrimos acá y ahora lo compartimos. Ahí está. Bueno. Bueno, entonces habíamos contado sobre el ovocito. Habíamos contado, sí. Bueno, creo que estábamos terminando con esto porque era lo que habíamos visto. Ahí está, así. Sí, creo que estábamos contando esto, que era cómo se fabrica. Esto sí, lo habíamos contado, pero igual lo repito un ratito, un minutito. Porque íbamos a contar el ciclo, está bien. Entonces, lo que decía era que lo que habíamos contado era acerca de cómo el ovocito tiene este ciclo, ahí estaba, empezaba acá la cosa, ahí está. Eso es. Entonces, los ovocitos que se forman son 400, 500 mil en la edad fetal. Durante el periodo fetal se fabrican estos ovocitos, los ovocitos quedan en un estadio quiescente en el óvulo, y después, en la pubertad, estos ovocitos maduran de a uno. Los que maduran, los que no, nada, se pierden. Es decir, ustedes calculan que se madura uno por ciclo. Hay 13 ciclos al año, y los años que se tienen ciclos son más o menos 40, entonces son 40 por 13 los ovocitos que maduran. Los otros, no sé, si fueran 400.000, los otros 399.900 y moneda, todos se pierden, y solo maduran algunos pocos. Entonces, nada, la cuestión es que el que le toca madurar, madura. ¿Y qué le va a pasar? ¿Qué es la maduración? La maduración es que ese ovocito, dentro del folículo, que a su vez va madurando,
ese folículo va creciendo, ese ovocito va creciendo. Acá lo tenemos, pero un poquito. Ahí está, el ovocito va creciendo. Entonces, como ven acá, la reproducción, ven, ahí está. La multiplicación tiene lugar en el ovario femenino, fetal, en el ovario fetal femenino. O sea que esto, que es la ovogonia, las ovogonias que van a dar origen a los ovocitos, se duplican en el ovario fetal. Esas ovogonias, que en realidad es el estadio previo ovocito, ¿no es cierto? La ovogonia madura, ¿no es cierto?, dentro del folículo. Y queda metido dentro del folículo y crece en la fase de crecimiento. ¿Ven? Esta es una fase de crecimiento. Esto, perdón, primero madura y queda como ovocito. ¿Está bien? Y después, como dice acá, cada mes, en cada ciclo, un ovocito, que de esos que estaban dentro de los folículos primordiales, uno solo va madurando, ¿no es cierto? Entonces, madurar significa crecer y estar listo para dividirse. Entonces, estos ovocitos se dividen, pero no se dividen dentro del folículo, porque el folículo, fíjense, vamos de vuelta hasta el folículo tiene solamente un ovocito adentro, ¿ven? Uno solo. Y cuando sale, cuando es expulsado ese ovocito del folículo, sigue siendo uno solo. Entonces, las ovogonias dan origen a los ovocitos en el periodo fetal. Esos ovocitos se mantienen quiescentes. Uno de ellos crece y empieza a prepararse para una división celular, es decir, madura como ovocito 1, y luego es expulsado como ovocito 1 de adentro del ovario. Dentro del ovario estaba dentro de un folículo, pero dentro del folículo del ovario, el ovario lo expulsa de adentro de su folículo y de adentro de sí mismo. O sea que el ovario tiene un folículo y el folículo tiene al ovocito. Y el ovocito es expulsado tanto del ovario como del folículo. El folículo acá lo ven que queda dentro del ovario y se ve como es expulsado del ovocito acá. Entonces el ovocito, ¿no?, que maduró, que había sido una ovogonia, que luego se transformó en un ovocito 1, se transformó en un ovocito maduro, y ya maduro, con la maduración de su folículo, es expulsado de ese folículo hacia ¿dónde? Hacia la cavidad peritoneal. Y ahí tengo el ovocito que está saliendo. Ahora, ¿qué pasa con ese ovocito que está ahí en la cavidad peritoneal? Bueno, una vez que el ovocito se sale de la cavidad peritoneal, que viene rodeado por una membrana, que es la membrana pelúcida, esta que está acá, que se forma en el folículo y rodeado de la corona radiada. Cuando pasa eso, se libera el ovocito al peritoneo, y entonces viene la fase de transformación de ovocito 1 en ovocito 2. Y eso tiene... ¿en qué consiste? Consiste en una división meiótica. Las divisiones meióticas, como dijimos nosotros con los espermatozoides, son divisiones reduccionales. Es decir, son divisiones en las cuales yo tenía una taza ahí en el medio. Son divisiones reduccionales en las cuales una célula, al cabo de su división, se transforma en células hijas que tienen la mitad de los cromosomas. Y eso sucede con este ovocito. Es decir, este ovocito, al transformarse de 1 en 2, transformarse de ovocito 1 a ovocito 2, sufre un proceso de meiosis. Y en esa meiosis se obtiene una célula con la mitad de los cromosomas. Ahora, el ovocito 1, que está listo y que cayó al peritoneo, envuelto en su membrana pelúcida, se divide, en una primera instancia, se divide, y se divide de forma reduccional. ¿Qué quiere decir? Que se forman dos células, como se ve acá, ¿ven? Una célula, otra célula, se dividen en dos células. Una célula va a transformarse en el ovocito 2, y la otra célula se va a transformar en lo que se llama un cuerpo polar, un cuerpo como se llama esto, o resto polar, que es lo mismo. El cuerpo polar se va a perder
con la mitad de los cromosomas, y la otra célula, que va a ser el ovocito, ahora va a ser el ovocito 2, ese ovocito, nada, va a tener la mitad de los cromosomas y va a estar listo, ¿para qué? Para la fecundación. ¿Está bien? Entonces ahí tengo el ovocito 1, que en el peritoneo se transforma en ovocito 2. ¿A la espera de qué? De la fecundación. Ese ovocito ya no tiene 46 cromosomas más, sino que tiene solo 23. Si aparece un espermatozoide y penetra la corona radiada y penetra la membrana pelúcida, entonces decimos que ese ovocito fue fecundado. Entonces apareció un espermatozoide y fecundó al ovocito. ¿En qué consiste esa fecundación? Bueno, el material genético de un espermatozoide está introduciéndose dentro del óvulo. Y entonces se obtiene una célula que tiene 23 cromosomas que pertenecen al óvulo, que provienen de una mamá, y 23 cromosomas que pertenecen a un espermatozoide que vienen de un papá. Esa célula que se forma con 46 cromosomas, que tiene 46 cromosomas, da origen a una nueva célula, o sea, se divide el material genético y se obtiene, o sea que ahí ya tengo 46 cromosomas. Bueno, se vuelve a formar una nueva célula por división, nuevamente por división, pero sin, o sea, aparece una duplicación de ADN, y se vuelve a dividir la célula, esta célula que iba a ser que era el ovocito fecundado, se vuelve a dividir y da origen entonces a una célula que sería una célula madura, porque en realidad la división, acá hay que aclarar algo, cuando entra el espermatozoide, el ovocito vuelve a dividirse con el espermatozoide adentro. Sucede eso, con 46 cromosomas, pero solamente 23 del ovocito. Y el ovocito duplica su ADN, se vuelve a dividir, y ahí recién se junta el ADN de ambos padres, y entonces ahí se forma una célula de 46. O sea que acá dividí, de 46 me fui a 23 perdí, me quedé con 23. Entra un espermatozoide, se vuelven a dividir los 23, pero con duplicación de ADN. Obtengo dos células de 23 y 23, y ahí los cromosomas del papá, que no habían hecho nada, en ese momento se incorporan a la nueva célula, y eso se llama huevo o cigoto, que entonces tiene 46 cromosomas, 23 que provienen del padre y 23 que provienen de la madre. Ese cigoto se divide nuevamente, pero cada división a partir de ahora va a ser por mitosis, es decir, solo con duplicación de ADN. Es decir, va a haber duplicación de ADN y esta va a dar una célula de 46 cromosomas. Y dos células, perdón, de 46 cromosomas. Esas dos células van a dividirse de nuevo, van a dar otras dos células de 46, y así sucesivamente hasta formar un individuo. Ahora, entre esta célula y nuestro cuerpo van a pasar 9 meses. Y en esos 9 meses, esta célula se va a dividir y va a dar origen a células que se van a dividir y que a su vez se van a dividir. Pero en esas divisiones sucesivas, las células que se van formando van a ir sufriendo procesos no solamente de división, sino de diferenciación. De modo tal que al cabo de las divisiones, de todas las divisiones que se van a producir hasta que se produzca un individuo, al cabo de un tiempo vamos a obtener células que ya no se van a llamar huevos cigotos, sino que van a llamarse neuronas, van a llamarse hepatocitos, van a llamarse condrocitos, etc. Es decir, que esta célula va a tener que ir dividiéndose y además va a tener que ir diferenciándose. Esta célula es la única célula del cuerpo totipotencial. ¿Qué significa totipotencial? Esta es la única célula que se puede transformar en todas las células, todas. Es decir, es la célula que trajo la información de todas las células de nuestro cuerpo. Por eso, el ADN de nuestras células es todo igual de nuestras células somáticas, no las germinales. Las germinales son el ovocito y el espermatozoide.
Sacando estas dos, que son estos dos tipos de células que tienen la mitad de la información, todas las demás células tienen 46 cromosomas. ¿Por qué? Porque se forman por división mitótica de una célula previa. Esta célula va a dar origen entonces a todas. Las primeras divisiones dan origen a una estructura de 16 células que se llama mórula, y luego esa mórula se transforma en una estructura que ya tiene muchas más células, que se llama blastocisto. Es ese blastocisto el que se va a implantar en el útero fetal, en el útero materno, perdón. Bueno, entonces ahí tengo cómo se forma un huevo, cómo se forma, qué es lo que pasa con un ovocito, cómo se fecunda y cómo entonces a partir del huevo obtenemos un individuo. Entonces ahí tengo eso. Y ahora contamos esto. ¿Qué es esto? Esto es el ciclo femenino. Este es el ciclo femenino. Y acá, en el ciclo femenino, lo que estamos viendo son cosas que hemos visto. No, antes de esto, perdón, antes del ciclo femenino les cuento las hormonas. Nosotros habíamos dicho que el ovario, por un lado, fabrica, o es el lugar donde se forman los ovocitos. ¿Cómo se forman las hormonas? Porque dijimos que los ovarios tenían acá dos funciones. Ahí está, aparato reproductor, la gónada del ovario. El ovario tiene como función la ovulación, es decir, permite que madure el ovocito dentro de sí mismo, dentro de ese ovario, y la fabricación de hormonas. Bueno, la fabricación de hormonas se produce de la siguiente manera. El folículo primordial tiene un epitelio germinal. Ese epitelio germinal puede producir alguna pequeña cantidad de hormonas, pero muy poquita. Pero cuando aparece a partir de la pubertad, en la pubertad aparece un pico de luteinizante y folículo estimulante, que son dos hormonas que fabrica la hipófisis, que es una glándula que está en la cabeza. La hipófisis, que está en la cabeza, recibe una hormona que se llama gonadoliberina, que la fabrica el hipotálamo, que es una parte del cerebro que también está en nuestra cabeza. El hipotálamo fabrica gonadoliberina, que estimula la hipófisis fabrica luteinizante y folículo estimulante, y eso estimula a los folículos del ovario. Tanto la luteinizante como la folículo estimulante estimulan a los folículos del ovario. Hasta la pubertad, las cantidades de gonadoliberina que fabrica el hipotálamo son muy bajas. Pero a partir de la pubertad, en un momento determinado, que es muy variable, que es bastante variable, aparece un pico de gonadoliberina y entonces aparece un pico de folículo estimulante y de luteinizante. Y a ese momento en que se produce ese pico, justamente le llamamos pubertad, ¿no es cierto? Es el momento en que el ovario es estimulado por hormonas especiales y específicas para que dentro de ese ovario se estimule un folículo y ese folículo madure. La hormona folículo estimulante actúa sobre los folículos y entonces uno de los folículos comienza a madurar, inhibe al resto que pudieron haber empezado a madurar, y ese folículo le pasa esto que nosotros ya habíamos contado. Se crece, ahí está, crece el folículo, las células se diferencian en distintas células, las células de la teca, las células de la granulosa, se forma una envoltura para el ovocito bien definida, y las células tanto de la teca como de la granulosa comienzan a sintetizar y liberar hormonas. La granulosa es la primera que empieza a liberar hormonas, y la hormona que fabrican o el tipo de hormona que se fabrican son los estrógenos. Es decir, que los estrógenos se empiezan a fabricar en cantidades después de la pubertad. Antes de la pubertad no se fabrican en cantidades de estrógenos, son pequeñas cantidades de estrógenos, que más que del ovario provienen principalmente los estrógenos de la glándula suprarrenal.
pero por acción de la folícula estimulante, el folículo va madurando y en su maduración aparecen células que son secretoras de hormonas. O sea que las hormonas no salen del aire, sino que las hormonas provienen de la maduración del folículo ahora, de lo que envuelve al ovocito. Ese folículo es el que fabrica entonces los estrógenos. Y fabrica primero estrógenos y luego el folículo, después de liberar al ovocito, en lugar de fabricar tanto estrógeno, sigue fabricando estrógeno, pero empieza a fabricar otra hormona que es, u otro tipo de hormonas que son los progestágenos, siendo el principal progestágeno la progesterona. Entonces, el ovocito madura dentro de un folículo y ese folículo a su vez fabrica hormonas femeninas. ¿Está bien? Entonces el folículo fabrica primero estrógenos, luego estrógenos un poco en menor cantidad, pero mayor cantidad de progesterona, y luego el folículo, si no hubo embarazo, entonces el folículo involuciona y se transforma en el cuerpo blanco. O sea que las dos funciones del ovario, una, la maduración y proliferación y síntesis de los ovocitos, es decir, los ovocitos como medio para la reproducción. Y la segunda cosa que hace el ovario es fabricar hormonas. ¿Quién fabrica las hormonas? Células que son las mismas células que le ayudan al ovocito a madurar, que son las células del folículo. Si no hay embarazo, los folículos mensualmente, así como los ovocitos, si no hay embarazo, o sea, si no hay fecundación, desaparecen esos ovocitos, también pasa lo mismo con el resto o los restos que quedan del folículo que ayudó a ese ovocito a madurar. Bien, entonces ahí tengo esto. Entonces ahora sí, puedo ver esto. Y acá que estoy viendo un ciclo sexual femenino desde el día 0, que sería día 1 acá, día 1, hasta el día 27, que corresponde, o 28, que en realidad ya se corresponde el final del 28 con el día siguiente, que es el 1. Entonces día 27, 28, 1. ¿No se entiende? O sea que acá sería el 0 el 0 que sería acá, sería el día 28 del ciclo previo. Por eso esto viene bajando así, ahí viene bajando así, y esta curva es la misma que esta, porque el día 0 es el 28 del ciclo previo. Bien. Entonces, lo que estoy viendo acá es lo que pasa en un ciclo femenino de 28 días. Y lo estoy viendo a través de mirar el útero, a través de mirar las hormonas femeninas, a través de mirar cómo madura el folículo y cómo se libera el ovario, y a través de mirar cómo se libera el HFSH en la hipófisis. Entonces, como ven acá, la FSH y la LH se mantienen en niveles más o menos estables. La FSH hace un piquito al comienzo del ciclo para que empiece a madurar un folículo, pum, le manda FSH y uno de los folículos empieza a madurar. Luego la FSH se mantiene más o menos estable durante todo el ciclo, excepto en el momento de la ovulación, en el cual hay un pico de folículo estimulante para que se produzca la ovulación. La LH lo mismo, se mantiene más o menos estable, pero un día antes de la ovulación generalmente, un día antes de la ovulación, la LH también se incrementa. O sea que la LH y la FSH intervienen, como se ve acá, en la ovulación. Es decir, son dos hormonas que se liberan, acá está la ovulación, la línea de ovulación que corresponde a este día 14, en este caso, siempre hay más menos, ¿no? Entonces, la ovulación se produce gracias a que hay un pico de LH y FSH. Por otra parte, la maduración del folículo se va produciendo a lo largo de la primera parte del ciclo, se va produciendo la maduración, y durante esa maduración, fíjense que se fabrica estrógenos. ¿Sí? El folículo va fabricando estrógenos, hasta que se produce un pico de estrógenos antes del día 14.
¿Qué pasa con el endometrio? El endometrio, que se perdió durante el periodo menstrual, se perdió gran cantidad de endometrio, empieza a proliferar. Prolifera, 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 prolifera. Es decir, se reproducen las células del endometrio. ¿Está bien? Eso es lo que va a pasar. Bien, ahí tengo primera fase del ciclo. La primera fase del ciclo la puedo llamar fase folicular, porque es la fase en que se desarrolla el folículo. La primera fase la puedo llamar estrogénica, porque es la fase del ciclo en la que predominan los estrógenos. O la primera fase del ciclo la puedo llamar fase proliferativa, porque es la que prolifera el útero. O sea que, de acuerdo al lugar donde la agarro, la primera fase la puedo llamar de distintas maneras. O sea que si yo hablo de la fase proliferativa del ciclo, estoy hablando de los primeros 14 días y hace referencia principalmente, más que de los primeros 14 días, sacamos el periodo menstrual, que es variable, pueden ser 3 días, pueden ser 5, a veces más, lo vamos a poner de 3 a 5 días. Después del periodo menstrual aparece entonces la fase proliferativa, que en realidad es la fase proliferativa, porque nada, se cuenta la primera parte del ciclo, llamamos fase proliferativa. Entonces, la fase proliferativa hace referencia al útero, al endometrio que está proliferando. ¿Está bien? Y si yo digo, en lugar de decir fase proliferativa, digo la fase estrogénica del ciclo, estoy hablando de la primera fase que corresponde a la secreción de estrógenos en mayor cantidad. Y si hablo de la fase folicular, también estoy hablando de la primera parte del ciclo, que es en aquella que se desarrolla el folículo. O sea que son distintas maneras de llamarle a la primera parte del ciclo hasta la ovulación. Luego se produce la ovulación y acá, por un lado, el ovocito tiene un camino y por otro lado, el folículo tiene otro. El folículo, cuando deja el ovocito, se va transformando en lo que se llama el cuerpo lúteo. ¿Está bien? Se transforma en el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo fabrica principalmente progesterona, como se ve acá. ¿Está bien? Fabrica progesterona. Y a su vez la progesterona estimula al endometrio para que se transforme en un endometrio muy glanduloso, lleno de glándulas. En el endometrio se transforma en un endometrio con muchas glándulas, se transforma en un endometrio con muchos vasos sanguíneos, y se transforma en definitiva en un endometrio que está a la espera de la implantación de un embrión. Bien, entonces la segunda fase... Una pregunta, Héctor. ¿Podríamos decir ahí que se engrosa el endometrio entonces? Claro, claro. Sí, sí. Okay. Eso es lo que sucede. Se puede incluso ver ecográficamente. Sí, sí, claro. Se puede ver perfectamente que está engrosado el endometrio. Entonces, a la segunda parte del ciclo le puedo llamar fase progestacional, si lo veo desde el punto de vista de las hormonas, fase lútea, si la veo desde el punto de vista del folículo, o fase secretora, si la veo desde el punto de vista del endometrio. ¿Está bien? Si el ovocito es fecundado, entonces el ovocito, ¿qué va a hacer? Fíjense acá, ovulación, ¿no es cierto? Día 14. Saltó el óvulo dentro de la cavidad peritoneal. Día 14, día 15, o durante el día 14, ese ovocito es captado por la trompa o fimbria. Ya está en la trompa o fimbria el ovocito. Si ese día o el previo, porque los espermatozoides tienen un camino que recorrer, que puede durar hasta 72 horas, pero puede durar menos, si algún espermatozoide atravesó vagina, útero y trompa, entonces a día 15, a día 14, 15, 16, es decir, el tiempo que tarda el ovocito en moverse un poquito en la trompa y el tiempo que tarda el espermatozoide en encontrarlo, si sucede eso se van a encontrar y puede pasar que se fecunde el ovocito. Si se fecunda el ovocito, entonces se forma un huevo cigoto. La trompa lo va a mover a ese huevo cigoto mientras se va desarrollando y transformándose en mórula y en blastocisto, y lo va a ir moviendo hacia ¿dónde? Hacia el útero. Y el útero entonces tiene que estar listo, como ven, de día 14
a día 21 tiene que estar listo. ¿Por qué tiene que estar listo el endometrio? Porque resulta que si hubo ovulación entre el día 14 y el 21, tengo tiempo de fecundar, tengo tiempo de que el huevo se vaya transformando en blastocisto y se movilice hacia el útero. Entonces el útero a día 21 más o menos, ven cómo está bien listo, bien mullido, bien glanduloso, estas son glándulas, bien glanduloso, bien irrigado, para recibir eventualmente al embrión que se hubiera formado entre el día 14 y el día 21. El día 21 se produce lo que se llama la implantación, si hubo fecundación, o sea que si hubo ovulación, hubo cópula, hubo fecundación, entonces, como producto de eso voy a tener un embrión que está listo para, un blastocisto, que es el embrión, que está listo para ser implantado en el útero, y entonces el útero produce la implantación. El útero que está estimulado por la progesterona, que lo está poniendo listo para gestar, progesterona, para gestar, para tener un bebé, para un embarazo. Entonces, si se produce el embarazo, si se produce la fecundación y se produce la implantación, entonces entre el bebé y la mamá, en este útero empiezan a formar una estructura que se llama corión. Y el corión fabrica una hormona que se llama gonadotrofina coriónica humana. Gonadotrofina, o sea, una trofina para la gónada. ¿Para qué gónada? Para el ovario. Entonces, si se forma el corión, porque si hay bebé, se forma corión con la mamá. Si se forma corión, se sintetiza gonadotrofina coriónica. Si se sintetiza gonadotrofina coriónica, entonces esa gonadotrofina coriónica sigue estimulando en el ovario al cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo sigue fabricando progesterona para que se mantenga ese útero y no se caiga. Y así entonces empieza el embarazo. Es decir, que el embarazo empieza con que la progesterona mantuvo el endometrio esperando, y después el endometrio le manda una señal, que es la gonadotrofina coriónica humana, al cuerpo lúteo, y le dice: seguí fabricando progesterona, porque acá en el útero necesitamos mantener el endometrio. Y entonces pasa eso si hay embarazo. O sea que si hay embarazo, el cuerpo lúteo se mantiene trabajando gracias a la gonadotrofina coriónica humana y sigue fabricando progestágenos para que el embrión tenga un endometrio adecuado para sobrevivir. Esa gonadotrofina coriónica humana es la que nosotros pedimos, o la que se hace el test de embarazo en la orina. Es decir, los test de orina capturan esa gonadotrofina coriónica humana, que durante el embarazo aumenta tan significativamente que la podemos captar fácilmente. Entonces la podemos captar con una tirita reactiva, o la podemos captar con un análisis de sangre. Se pide el análisis de sangre, se pide que gonadotrofina coriónica humana, su unidad beta. ¿Está bien? Entonces ahí vemos si la gonadotrofina coriónica humana está muy alta, significa que hay corión. Si hay corión, significa que hay un embrión unido al endometrio. Si hay corión, el embrión se unió al endometrio, y si hubo un embrión unido al endometrio, quiere decir que ahí hubo fecundación. Ojo, porque a veces el embrión no se desarrolla del todo y se pierde el embrión, pero queda la bolsa del embrión, el saco embrionario queda, y se forma igual corión, y entonces el test de embarazo puede dar un falso positivo. ¿Está bien? O bien puede pasar que se forme el saco, se desarrolla el saco, pero no tiene el embrión adentro, y eso no es un embarazo realmente. Y eso se llama saco anembrionado, es decir, no hay embrión dentro del saco embrionario. Bueno, o sea que no todos los métodos no es infalible. De hecho, la única forma real de diagnosticar un embarazo, ¿sabe cuál es la única forma en que se diagnostica el embarazo? ¿Cómo se diagnostica el embarazo? ¿Con una ecografía transvaginal?
Un transvaginal no hace falta, una ecografía. Ecografía. Una ecografía. ¿Por qué? Porque la ecografía me muestra directamente al bebé que me está saludando con la mano. Bueno, no tiene manos, pero en ese momento. Pero la manera de decir, tiene un embarazo, señora, es viendo el embrión dentro de la señora. Y para verlo, entonces tengo la ecografía. Todos los demás métodos son métodos presuntivos de embarazo. ¿Está bien? Son métodos de presunción. El único método de diagnóstico de certeza es ver el bebé. Cuando uno lo ve, no hay duda, señora, eso es su bebé. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces ahí vimos el ciclo sexual femenino, cómo se desarrolla. ¿Y qué pasa si no hay embarazo? Si no hay embarazo, entonces no se forma el corión, no se forma gonadotrofina coriónica humana, y el cuerpo lúteo deja de ser estimulado, deja de fabricarse progesterona, y se cae el endometrio. Y a eso le llamamos menstruación. O sea que la menstruación sería la pérdida del endometrio, que no fue estimulado por progesterona, porque el cuerpo lúteo no la fabricó, y no la fabricó porque se fue como achicharrando, se fue involucionando, y eso fue porque no recibió la señal del endometrio, y eso significa que no hubo embarazo. No hay embarazo, no hay gonadotrofina coriónica. No hay gonadotrofina coriónica, no hay estímulo el cuerpo lúteo. No hay estímulo al cuerpo lúteo, no hay progesterona, el útero no recibe su estímulo y se cae el endometrio. O sea que ahí tengo las dos opciones. Muy bien, entonces hemos dado una vuelta por este ciclo. Y me queda contar una palabra dentro de la fisiología de esto acerca de la mama. Doctor, discúlpame, Sí. ¿cómo terminaba el cuento de que estábamos, que una parte del ovocito que vos dijiste, una parte del ovocito, a ver, que iba por dos lados el ovocito, y habías quedado en qué pasaba con la otra parte del ovocito? Dije, no, lo de las dos, claro, dije, esto va por dos lados. Va por dos lados, sí. Por un lado va el ovocito va y se implanta, y el otro lado era el cuerpo lúteo. No, pero yo decía en el proceso normal, no en el embarazo. Vos estabas hablando antes del proceso normal, digamos, de cómo iba sucediendo toda la ovulación, bla, 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 y vos dijiste que una parte del ovocito, y quedaste en qué pasa con la otra parte del ovocito. Que es que será que cae cuando no está embarazada una mujer. Claro, bueno, por eso. Lo que dije, Sí. lo que decía era que los dos, me parece que hablé de esto, los dos caminos significaba, por un lado tengo el cuerpo lúteo y por el otro lado la ovulación. Si hay embarazo, se produce la anidación, gonadotrofina coriónica humana, retroalimentación, fabricación de progesterona, más retroalimentación, porque acá sigue fabricándose gonadotrofina, más estimulación del cuerpo lúteo, más progesterona, más, y así. Eso sí aparece el embarazo, piqui, 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 esto. ¿Sí? O sea que el ovocito siguió un camino y terminó acá. Pero ¿qué pasa si el ovocito no es fecundado? Claro. Nada, el ovocito, entonces, ¿qué pasa si no es fecundado? Si no es fecundado, el ovocito se muere, entonces Claro. no se implanta. Si no se implanta, no hay gonadotrofina coriónica. Si no hay gonadotrofina coriónica, no se estimula el cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo involuciona. Ok. O sea ¿Y ese ovocito que muere cae con el endometrio? el ovocito, vos calculás un ovocito, Muere ahí. es una célula. Una célula. Claro. Una célula. Imagina en tu piel, por ejemplo, tu piel. ¿Cuántas células perdió hoy tu piel? Millones. Un montón. ¿Viste alguna? Ninguna. ¿Se entiende? No queda Es nada. reabsorbida por el organismo. Sí, nada. Claro. Si me preguntás dónde termina, nada, se abre la célula, se Claro. parte, los componentes quedan sobre la misma mucosa de la trompa. O sobre el mismo sobre el mismo peritoneo, o sea, no va a ningún lado, ¿no? Es una célula y una célula es nada. Por lo menos eso creemos ahora, capaz que la célula justo el ovocito se abre y adentro tiene una sorpresa que no sabemos y es lo que hace que las mujeres vivan. No sé, pero por ahora decimos nada, desaparece. Es decir, es una célula,